Cuando aprendimos herencia en Java, hemos visto, entre otras cosas, que los constructores no se heredan y por eso siempre hay que asegurarse de que las subclases llamen primero al constructor de la superclase. Para eso hemos cubierto lo que es la primera aparición de una nueva palabra clave en Java, que es super. En este video vamos a ver una nueva aparición de esta palabra clave, pero en otro contexto que nos va a permitir justamente desde un método ya sobrescrito llamar a la misma versión de ese método sobrescrito pero que esté en la superclase para evitar ambigüedades. Vayamos a ver de qué se trata con un ejemplo. Vamos a revisar este sencillo modelo de un taller de reparación de bicicletas que básicamente lo único que sabe hacer es decirnos cuántos servicios puede realizar de acuerdo a cuáles son las reglas para, digamos, tomar bicicletas para reparar o no. Esto entonces va a devolver un entero y va a recibir por parámetro una lista de bicicletas que justamente el taller procesará para devolvernos el resultado esperado. Para ello entonces va a trabajar seguramente con bicicletas, donde hemos inventado marca, rodado y cantidad de kilómetros. Nótese que esta flecha es la de dependencia, no es que el taller tenga bicicletas como atributo, sino más bien que le llegan por parámetro en una lista. Esto, digamos que es una decisión como para de paso repasar, que no siempre las relaciones tienen que ser que una cosa tiene la otra, sino que en este caso repasamos la relación de uso o dependencia que además ya hemos cubierto en otro video, cuya sugerencia ahí te dejo. Pero en particular no solamente existen las bicicletas per se, sino también bicicletas eléctricas, las cuales son bicicletas ante todo porque comparten y tienen estos mismos atributos, pero por ser eléctrica también le ponemos una potencia del motor que representa ese atributo. Bien, habiendo analizado este modelo, vayamos a ver en Java qué tenemos para hacer. Por aquí tenemos entonces a lo que es la clase taller, que como habíamos anticipado consta únicamente de este método, cantidad de servicios posibles, que recibe una lista de bicicletas y debe devolver un entero indicando cuántas de esas bicicletas podrían tomarse para realizarle reparaciones, en base a estas reglas que enseguida vamos a analizar. Estamos entonces en la clase principal, donde en el método main instanciamos una lista de bicicletas, agregamos algunas de ellas. Primero vamos a trabajar con bicicletas comunes y después ya dejamos preparado el uso de bicicletas eléctricas para ver además el polimorfismo en acción. Y básicamente, bueno, debajo creamos al taller y le pedimos que nos muestre a través de este println justamente la cantidad de servicios posibles que podremos hacer. Ahí tenemos el llamado al método pasándole la lista de bicicletas que hemos instanciado acá arriba y que hemos llenado de bicicletas. Recordemos además que las bicicletas, según nuestra pequeña abstracción, son justamente entidades que tienen marca, rodado y cantidad de kilómetros. Ahí está el constructor para construir bicicletas. Y por cierto, habíamos dicho que una bicicleta eléctrica es una bicicleta y por eso tiene solamente la potencia, porque el resto de las cosas, justamente por ser bicicleta, ya las va a tener. Y acá tenemos el constructor, donde aparece, como hemos dicho, la palabra super, como hemos analizado ya en el video correspondiente, pero en este caso vamos a analizar una nueva aparición de la palabra super en otro contexto. Esto en este momento está devolviendo 0, justamente porque tenemos hardcodeado este return 0 aquí, entonces vamos justamente a programar la lógica que corresponda. Lo que tendremos que devolver más que 0 es el valor de un contador, por supuesto que va a inicializarse en 0, pero que vamos a estar revisando por cada bicicleta si cumple sus requisitos o no. Por lo tanto vamos a recorrer la lista de bicicletas que nos llega por parámetro con un for each. Todo esto lo hemos visto, el manejo de colecciones en el video correspondiente, que ahí te dejo la sugerencia. Pero entonces, por cada bici tenemos que ver si cumple los requisitos. ¿Y cómo sabemos cuáles son los requisitos? Acá los tenemos. Como dice allí, solo se le va a brindar servicio a aquellas bicicletas de menos de 50 kilómetros recorridos y bicicletas eléctricas de hasta 400 watts, sin importar esos kilómetros recorridos. Bien, vamos entonces a empezar por acá, ¿no es cierto? Las bicicletas de menos de 50 kilómetros recorridos. Es cierto que nosotros podríamos preguntarle a la bicicleta cuáles son sus kilómetros recorridos y compararlo aquí, pero mejor aplicamos el principio tell don't ask que habíamos visto en otro video, también ahí tenés la sugerencia, justamente para dejar que la bicicleta sea quien se fije si cumple los requisitos o no. De esta manera, le preguntamos a la bicicleta directamente si cumple los requisitos. Pensemos que los requisitos pueden cambiar y no tendríamos que tocar nada en la clase taller. Y por lo tanto, si eso se cumple, haríamos un contador más, que es lo mismo que contador igual contador más 1. Este método cumple requisitos, tenemos que ir a bicicleta y generarlo. Entonces vamos a venir acá a hacer un public. Justamente en este contexto, como veamos, está dentro de un if y además se llama cumple requisitos, lo cual me dice sí o no. No hay muchas respuestas posibles, así que es bastante obvio que este método debería devolver un boolean. Se va a llamar, como dijimos, cumple requisitos. Y aquí los requisitos, según lo que dice el taller, es que
tenga menos de 50 kilómetros recorridos. Vamos a guardarnos esa constante llamada final, además, cantidad kilómetros máximos, y le vamos a poner 50 para que quede más legible. Ahí está. Entonces devolveremos directamente, porque los métodos booleanos, recuerden que si no es una condición muy compleja, se puede poner directamente en el return. Entonces cumple requisitos cuando this.can kilómetros, o sin el this, que es lo mismo, es menor que la constante que acabamos de generar, que vale 50, pero podría cambiar de valor. Perfecto. Ya haciendo esto, vamos a ver y analizar qué bicicletas cumplirían los requisitos. Por ejemplo, esta tiene, digamos, acá, el primer valor, recordemos que es el rodado, el tercero, perdón, es la cantidad de kilómetros, primero la marca, luego el rodado. Este es el último valor de cantidad de kilómetros. 30 vale la primera bicicleta, 55 vale la segunda, quiere decir que esta es básicamente la que no cumple los requisitos, en realidad es una cruz, y esta es la que sí cumple, ¿no? Porque tiene menos de 50 kilómetros. Por lo tanto, vamos a ver si eso se refleja en el resultado, que debería ser 1 justamente, porque hay una sola bicicleta a la que le podemos prestar servicio. Perfecto. Y ahora vamos a ver cómo podemos incluir a las bicicletas eléctricas. Vamos a descomentar estas dos líneas para lograr tener bicicletas eléctricas también. Justamente en una lista de bicicletas pueden caber bicicletas eléctricas, esto es upcasting, y entonces vamos a analizar por qué en este caso nos está devolviendo dos servicios posibles, ¿sí? A diferencia de antes donde devolvía uno. En este caso es porque se está heredando justamente cuando nosotros le decimos a una bicicleta si cumple los requisitos, cuando toque bicicleta eléctrica y no tenga ese método va a ir a ejecutar el que tiene heredado por defecto, que analiza la cantidad de kilómetros. Por eso, en realidad, lo que está analizando Java acá es, bueno, 30 kilómetros para esta, la podemos contar. Esta tiene 65 kilómetros, no la contamos. Esta tiene 55 kilómetros, tampoco la contamos. Pero esta tiene 43 kilómetros, o sea, menos de 50, y sí la contamos, ¿sí? En realidad, si ustedes se fijan, deberíamos haber contado las dos bicicletas, porque en realidad, según las imposiciones del taller, tendríamos que haberle dado servicio a las dos, dado que lo que importa de las bicicletas eléctricas es justamente que tengan hasta 400 watts sin importar los kilómetros recorridos. Y eso no es lo que está ocurriendo. ¿Qué nos toca hacer entonces? Como sabrán después de haber visto polimorfismo, es sobreescribir este método para las bicicletas eléctricas, justamente colocando los detalles que hacen que una bicicleta eléctrica tenga otros requisitos a cumplir. En este caso, hablando solamente de la potencia, que es de hasta 400 watts. Así que podríamos copiar justamente esto para no repetir tantas veces. Mejor dicho, para no escribir el código a mano otra vez. Un final int, cantidad de potencia máxima, que sería hasta 400. Y de esta forma, entonces, cumple requisitos una bicicleta eléctrica cuando su potencia, básicamente, es menor a la cantidad de potencia máxima. De esta forma, habiendo sobrescrito este método y poniéndole el override en consecuencia para además hacerlo más legible y cuidarnos de no romper nada después, entonces volvemos acá y deberíamos saber ahora el 3. Justamente vemos el 3 gracias a que justamente cumple requisitos ambas bicicletas eléctricas porque, como vemos, las dos tienen menos de 400 watts y se suma con esa bicicleta no eléctrica que además tenía básicamente acá estos 30 kilómetros, digamos, menores que 50, que era justamente ese el criterio para poder justamente repararla. Perfecto, hasta acá entonces tendríamos esto resuelto, pero ¿dónde apareció la palabra super? Vayamos a ver entonces qué pasa. Observemos ahora que el taller nos cambió nuestras condiciones iniciales y nos dice ahora que va a tomar bicicletas eléctricas de hasta 400 watts y además menos de 50 kilómetros recorridos, al igual que el resto de las bicicletas. Esto entonces demanda que nosotros tengamos que cambiar seguramente la lógica de los requisitos de una bicicleta eléctrica. Para justamente poder tratar con los kilómetros recorridos, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer desde la bicicleta eléctrica? Llegar hacia lo que es la cantidad de kilómetros que en realidad está guardada en la clase bicicleta. Aquí es donde varios alumnos tal vez se encuentran y no se acuerdan con que para eso no podemos utilizar, por ejemplo, this cantidad de kilómetros porque no lo estamos heredando, tampoco sacándole el this. Algunos ponen super acá, justamente creyendo que con poner referencia a super ya van a tener la cantidad de kilómetros y la van a comparar, por ejemplo, otra vez contra el 50, que por cierto deberíamos repetir la constante, pero esto no va a compilar justamente porque, como les estaba diciendo, tiene privado el acceso, entonces porque está declarado así en la superclase. Además, no tendríamos que hacer eso porque, bueno, alguno ahora va a decir, nosotros podríamos venir acá, hacer el getter de esta forma, con la cantidad de kilómetros, y bien, ya tendríamos allí este getter para que podamos reemplazarlo acá
No haría falta ahí el super, justamente, si lo sacamos es lo mismo, se sabe, se entiende que se está heredando. Perfecto. Y esto, si bien funcionaría, lo que estamos haciendo es repetir lógica que ya estaba en la superclase. Además de que, bueno, el 50 está también acá y estamos repitiendo código, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Justamente referirnos con esta lógica, digamos, necesito esta lógica, pero si ya está hecha en la superclase, necesito referirme al método que ya la tiene declarada. El problema que estamos viendo, y nunca nos ha pasado hasta ahora, es que la lógica que me interesa reutilizar de la superclase se llama igual que el método que la necesita, es decir, en ambos casos se llaman cumple requisitos. Vayamos a ver entonces cómo trabajar con esto. Si nosotros hacemos referencia al método cumple requisitos así directamente, como lo estamos viendo acá abajo, entonces el problema es que vamos a tener recursividad infinita. Ahí ya me lo está advirtiendo inclusive el NetBeans, me está diciendo que guarda, podemos tener recursividad acá. Pero bueno, vamos a probarlo igualmente porque compilaría. Y observamos el típico Stack Overflow Error. La palabra, o las dos palabras mejor dicho, Stack Overflow, seguramente les suenen del famoso foro que hay en internet que nos salva muchas veces la vida a la hora de tener errores en cualquier disciplina informática, ¿no? Pero bueno, acá vemos de dónde surge ese nombre. Básicamente lo que está pasando es que nosotros nos estamos refiriendo a nosotros mismos cuando llamamos al cumple requisitos. Esta llamada en realidad está haciendo consigo misma y bueno, se puede tener recursividad controlada siempre que haya un cambio de parámetros, ¿no? Es otra forma de lograr ciclos, pero en este momento, como ustedes observarán, no hay forma de que este ciclo se, digamos, corte. Por lo tanto, en un momento se llena la pila de llamadas a métodos y produce un overflow. ¿Sí? Stack Overflow significa pila desbordada en cuanto a esta pila de llamadas a métodos. ¿Qué teníamos que hacer entonces? Justamente para desambiguar y en realidad de referirnos a esta versión, y ahí es donde aparece la necesidad, como antes no ocurría, ahora sí ocurre, la necesidad de desambiguar y decir yo quería el cumple requisitos, pero en la versión de la superclase. Entonces ahí sí tendríamos que poner el super adelante con el punto del cumple requisitos para que de esta forma nos refiramos justamente a esta solución que está aquí. Por lo tanto, volvemos a probar nuestro código y esta vez tenemos el código funcionando. Nos devuelve dos servicios posibles, ya no uno, porque justamente ahora recuerden que no dependemos solamente de la potencia para las bicicletas eléctricas, sino también dependeríamos de la cantidad de kilómetros recorridos. Tiene que ser menor que 50, como se estableció acá, y hay una bicicleta eléctrica que no cumple con esa condición, que es esta, que tiene 65 kilómetros recorridos y por eso no va a cumplir. Volvimos a tener entonces 2 como resultado. Hasta aquí entonces hemos comprobado que la palabra super para referirse a atributos o métodos de la superclase no siempre es obligatoria, excepto cuando hay este tipo de ambigüedades. Si te gustó este video, como bien sabes, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.